Buenas tardes a todos, ¿ahí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Pues nos da muchísimo gusto conocer a muchas personas en persona, tenerlos aquí, poder presentar por fin un volumen de Común de manera presencial, así que estamos todos muy felices de estar en este lugar. Además queremos agradecer a las que gestionan esta bella librería, Volcana, en primer lugar. Bueno, estamos aquí por la presentación del volumen 3 de Revista Común en colaboración con la Friedrich Ebert Stiftung. El dossier se titula La economía política mexicana y sus laberintos, pactos sociales para una transformación. Es una colaboración, decíamos, entre Revista Común y la Fundación Friedrich Ebert, que bueno, surgió hace varios meses a partir de un evento que ya nos contarán los que nos acompañan en la mesa, y a partir de eso, bueno, yo les cuento un poco del proceso editorial. Pues reunimos los textos, además de eso buscamos a alguien para ilustrarlo. El dossier, como podrán ver a lo largo de las diapositivas, está muy bellamente ilustrado por Robolgo, que hoy no nos pudo acompañar, pero bueno, es alguien que ha acompañado el diseño gráfico de los volúmenes de Revista Común. Y bueno, el dossier en realidad tiene una perspectiva multidisciplinaria y los autores pues van desde los académicos hasta activistas o personas que trabajan en fundaciones y en organizaciones. Así que bueno, sin tanto preámbulo, me gustaría presentar a los que tenemos en la mesa. Está Francisco Quijano, que es miembro de Revista Común, fundador. Tenemos también a Carlos Cabrera, que es de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, en efecto. Y tenemos a Fernanda Hoppenheim, que es codirectora ejecutiva de Poder Latam. Y bueno, para contarles un poco del contenido y también del proceso que hubo entre ambas instituciones, pues le doy la palabra a Francisco. Muchas gracias, Liz. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, yo presento a Liz Mora, que es la brillante editora de nuestra revista, que además ella estuvo a cargo del trabajo editorial también de este volumen, como de todo lo que publicamos en la Revista Común. Bueno, yo quiero empezar celebrando esta colaboración o este encuentro de la Revista Común y la Fundación Friedrich Ebert, que tras varios meses de trabajo finalmente rinde fruto, ¿no? en esta revista, en este número de revista que estamos presentando hoy. También quiero agradecer, como Liz, a las compañeras de Volcana por recibirnos en este maravilloso espacio. Y bueno, también obviamente a todas y todos ustedes por estar aquí esta tarde acompañándonos. En mi intervención yo quiero platicarles un poco del proyecto de la Revista Común y a manera como de introducción explicar brevemente de dónde surgió esta colaboración con la FES y las razones por las que nos interesó mucho trabajar en conjunto entre la Revista Común y la Fundación, ¿no? Como algunos de ustedes saben, otros quizá no, la Revista Común apareció hace casi 3 años como una publicación para dar como espacio y difusión a textos críticos de reflexión, digamos, política, económica, social, cultural, pensados desde las izquierdas, así en plural. El diagnóstico del que partimos, digamos, hace 3 años, era que en México los espacios de reflexión, digamos, supuestamente crítica en los medios de comunicación estaban dominados o casi cooptados por perspectivas liberales en los mejores casos, o más bien incluso por posturas abiertamente como neoliberales, ¿no? Paralelamente nos enfrentábamos y lamentablemente nos seguimos enfrentando a un preocupante crecimiento y fortalecimiento de movimientos conservadores y de ultraderecha en México, pero bueno, sobre todo en América Latina y en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, frente a este escenario, consideramos necesario abrir otros como canales
de reflexión que desafiaran, por un lado, ese sentido común neoliberal, digamos, tan arraigado entre los politólogos y los analistas políticos de nuestro país, y por el otro también que contribuyera a combatir este resurgimiento de ideologías fascistas y ultraconservadoras. Un espacio, como dije, que diera cabida a las izquierdas, pero que no fuera una publicación, digamos, endógama o dogmática, sino que buscara justamente el diálogo y la discusión con grupos diversos, ¿no? No quisimos entonces adoptar una postura definida o dogmática, digamos, dentro del abanico de las izquierdas para nuestra revista, ¿no? Hubiera sido imposible, además, dado el carácter plural de nuestro consejo editorial. Más bien nos interesó abiertamente lo contrario, ¿no? O sea, partiendo de una concepción amplia de lo que es o lo que debería ser una posición de izquierda, es decir, el interés, digamos, central en solucionar la llamada cuestión social, la búsqueda de la emancipación, ¿no?, de las clases y los grupos oprimidos, la reivindicación de una agenda progresista en cuanto a la defensa de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos sociales, ¿no? Es decir, partiendo de esta concepción amplia, pues, buscamos justamente dar cabida y fomentar el diálogo y el intercambio de autoras y autores que se autoadscribieran dentro de la izquierda. A lo largo de estos 3 años hemos publicado artículos escritos desde diversas posiciones, ¿no? Desde posturas feministas, socialistas, laboristas, sindicalistas, republicanas, anarquistas, ¿no? Desde los movimientos de autogestión, digamos, antisistémica, etcétera, etcétera. Pero dentro de este como amplio espectro de las izquierdas había una corriente con la que no habíamos tenido un diálogo tan cercano, me parece, ¿no? A pesar de ser una de las como vertientes ideológicas más importantes de la izquierda, digamos, de los últimos 50 o 70 años, y me refiero a la socialdemocracia. Bueno, históricamente, como saben, pues, desde la socialdemocracia pues, se han defendido principios, valores y prácticas que han contribuido a la reflexión y a la puesta en marcha de políticas pues, de izquierda encaminadas a construir, ¿no?, sociedades más justas, más igualitarias en términos sociales y más libres. Hacia allá va, por ejemplo, encaminada a su defensa de un estado de bienestar sólido, ¿no?, y universal, ¿no?, de políticas redistributivas, sobre todo en términos fiscales. También su concepción del Estado como un actor que debe ser protagonista, ¿no?, responsable no solo de proveer esos servicios básicos de educación, de salud, de vivienda, ¿no?, de pensiones, sino también de ser como el agente regulador de los mercados, ¿no?, de tener una responsabilidad directa en incentivar las actividades económicas y de tener control sobre ciertos recursos estratégicos, ¿no?, la energía o el agua, por poner algunos ejemplos, para buscar justamente el beneficio común. Hacia allá va también encaminada a su defensa de una democracia robusta y amplia, ¿no?, no limitada únicamente, digamos, a sistemas de partidos o a procesos electorales, sino, sobre todo, me parece, enfocada en el establecimiento de pactos sociales amplios y duraderos, particularmente establecidos con sectores trabajadores y populares. Y finalmente, también en este objetivo de construir sociedades más justas, más igualitarias, está su defensa también de la existencia y el empoderamiento de actores o agentes colectivos, ¿no?, pero no gubernamentales, encaminados a proteger, digamos, los intereses de la clase trabajadora y de grupos subalternos, ¿no? Digamos, históricamente estos grupos claramente, bueno, eran los sindicatos, pero también recientemente se le han sumado cierto tipo de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Así que aunque ciertamente la socialdemocracia no es una ideología anticapitalista, es sin duda como muy crítica con ciertos principios o postulados del liberalismo y sobre todo es abiertamente antineoliberal. Por todo lo anterior, nos pareció como muy atractiva la invitación que en su momento nos hizo Carlos, ¿no?, hace unos meses, de buscar como formas de colaboración entre la Fundación y la Revista Común, ¿no?
Nos sumamos así primero, como ya comentó Liz, como participantes de este evento que convocó la FES para discutir, digamos, los problemas del capitalismo en México, ¿no? Y tratar como de pensar posibles alternativas para transformar las relaciones sociales y políticas, digamos, de nuestro país y en general de América Latina, fundadas en gran medida en la desigualdad y en la corrupción, ¿no? El evento resultó, creo que muy productivo y fue entonces que nos planteamos la posibilidad de hacer una publicación, ¿no? Para recoger las ideas de las personas que participaron en él y publicarlo, digamos, en una como colaboración de Revista Común y la FES, ¿no? Pandemia de por medio, el trabajo editorial nos tomó un poco más de tiempo de lo que habíamos planeado, pero bueno, finalmente logramos terminarlo y hoy pues estamos muy felices de presentarlo aquí con todas y todos ustedes, ¿no? El volumen es muy atractivo, ¿no? En términos como editoriales y visuales, ahí pueden ir viendo un poco también el índice, autores, el contenido, pero también, digamos, el contenido no puede ser más pertinente para abonar a la discusión de los problemas políticos, sociales y económicos que enfrentamos hoy en México y en América Latina, ¿no? A reserva de lo que Carlos y Fernanda ahora comentarán, que supongo profundizarán un poco más en el contenido de la publicación o en alguna de sus partes, quisiera mencionar muy brevemente, y ya con eso termino, como 3 grandes problemas o temas que atraviesan transversalmente los artículos contenidos en el volumen y que, como verán, están interrelacionados, ¿no? El primero es el problema como de la desigualdad y la pobreza y el fracaso o la ausencia de políticas como redistributivas en México y en América Latina. El segundo es la crisis, digamos, desatada por la pandemia de COVID y las terribles consecuencias sociales y políticas que provocó, y un poco también ronda, ¿no?, entre los artículos una pregunta sobre si esta situación podría servir de catalizadora para transformar o para cambiar el rumbo de la política económica en México y en América Latina. Y finalmente el tercer tema, ¿no?, tiene que ver más con la coyuntura política, en este caso sí, específicamente de México, ¿no?, la llegada al poder de López Obrador y el inicio de la llamada Cuarta Transformación, un poco sus implicaciones, ¿no?, en términos de economía política y también, digamos, una suerte como de balance de sus logros y sus límites y de sus fracasos, ¿no? Estos 3 temas o problemas, como les digo, son una suerte de ejes articuladores, ¿no?, de la mayor parte de los artículos, los cuales en casi todos los casos, y aquí sí, por decir que no en todos, pero en casi todos, son discutidos desde perspectivas que podríamos describir como socialdemócratas, ¿no? Bueno, yo con esto termino celebrando nuevamente esta grata colaboración entre la FES y la Revista Común. Muchas gracias, Fran. Pues sí, aquí ya vemos en el carrusel justo los títulos. Se trata de 13 textos, 12 y la presentación, como ven, de diversa índole, y ya Fran hizo la labor de sintetizar las líneas que recorren este volumen. Pero ahora vamos con Carlos Cabrera, de parte de la Fundación, para que nos cuente más sobre el contenido. Bueno, pues muchas gracias, Fran y Liz, por esta introducción. A la Revista Común también por la apertura para el diálogo y para la colaboración. Para la Fundación Eber también fue pues un espacio de colaboración natural y pienso que muy interesante y esperemos que fructífero, generar y seguir proponiendo discusiones sobre las izquierdas en México. La Fundación Friedrich Ebert, como ya lo mencionaron, es una fundación política de Alemania. Las fundaciones políticas en Alemania funcionan, yo diría que como una especie de centros de pensamiento, discusión y de construcción de políticas. Pensaría que una institución o organización muy útil para los partidos políticos para construir su agenda programática y como generar un espacio de interlocución con diferentes actores sociales. La Fundación lleva 50 años acá en México y en la larga historia que tiene en el país, pues ha colaborado o tratado de encontrar puentes y discusión
con todos los actores de la izquierda en un sentido muy amplio, ¿no? En el espectro progresista, por llamarlo de alguna manera, y con las diferentes corrientes que han existido en el ámbito político del país. Entonces, pues es parte de los objetivos y de las funciones que tiene la Fundación, promover espacios de reflexión, de diálogo, de interlocución, y es por esto que estamos muy contentos con el resultado del dossier, con las aportaciones que han hecho las autores y los autores. Está por acá también, nos acompaña Luis Escobar, que es uno de los autores que está en la revista. Después también les pasaremos el micrófono para abrir un poco y ampliar un poco la discusión. Claudia Chatán también está por acá, que también es una de las autoras de la discusión. Me gustaría aprovechar este tiempo, unos 10 minutos, tampoco lo quiero hacer tan largo, para profundizar en uno de los conceptos o ideas o reflexiones que fue el origen y un poco la génesis de por qué pensamos este evento sobre el capitalismo mexicano, que llamamos el capitalismo, una especie de capitalismo rentista, y también es una idea que se fue cocinando o construyendo en esta discusión, y después también creo que con las aportaciones de las autores y los autores, pues se ha ido como un poco articulando. No pretendo hacer como una descripción o aportación académica de lo que se puede definir como capitalismo rentista, pero hablar un poco más de la experiencia también de los diálogos que hemos tenido con diferentes actores sociales y políticos desde la Fundación Ebert sobre algunas características estructurales del sistema político económico mexicano que nosotros, o al menos yo, interpreto como uno de los grandes obstáculos o una especie de camisa de fuerza que no permite a lo mejor avanzar o construir proyectos de izquierda, progresismo, socialdemócratas, como le queremos llamar, de largo alcance. Entonces voy a tratar de hacer como un poco una revisión o un planteamiento sobre esta idea de un sistema político económico rentista. Lo que observamos como punto de partida son élites económicas y élites políticas que de alguna manera se benefician de la debilidad institucional y de un sistema que domina principalmente por la discrecionalidad para generar beneficios mutuos en estos grupos y un intercambio de favores que de alguna manera genera privilegios económicos para estos grupos políticos y económicos que ocupan este espacio, ¿no? Normalmente que se ven materializados en privilegios económicos y en lo que le llamamos rentas, ¿no? Las rentas son como beneficios económicos que no se generan por la aportación que hacen a la sociedad, sino por algún tipo de privilegio o que ocupan un espacio de poder que tienen la capacidad de generar beneficios específicos para esos grupos. Y que también este intercambio de favores pues los mantiene en el poder, ¿no? Entonces están beneficiados por la debilidad institucional y la discrecionalidad y un sistema político corporativo y clientelar, y mantiene un cierto equilibrio y también es una especie de barrera para que otros miembros o grupos sociales puedan participar en estos beneficios o privilegios económicos y que normalmente se encuentran en una situación de precariedad o en la informalidad. Las élites económicas generan estos privilegios o estas rentas a través de regulaciones y permisos a modos, por ejemplo, para explotar ciertos recursos naturales o para construir o ejercer ciertas actividades económicas, también a través de medidas proteccionistas que los benefician, que en algunas ocasiones limitan la competencia, lo cual genera monopolios, industrias monopólicas muy grandes que tienen el poder económico para generar rentas también. Creo que todos nos vienen a la mente varios ejemplos cuando pensamos en el caso mexicano. También generan privilegios fiscales y tienen los mecanismos políticos también para detener cambios regulatorios que apuntan directamente a aumentar la recaudación, apuntando a los privilegios que tienen, ya sea aumentando las tasas sobre impuestos sobre la renta, impuestos corporativos, impuestos a la extracción de los recursos naturales, a la riqueza o a las herencias. También encuentran la manera de generar contratos públicos a modo, que generan fuentes de riqueza
sumamente grandes y que tampoco son procesos transparentes basados en el Estado de Derecho, o a través del trato preferencial en el sistema judicial. Es decir, el sistema judicial no es un sistema que sea parejo para todos, sino los grupos económicos y políticos que tienen acceso al control, pues lo pueden utilizar para generar beneficios o atacar a los otros grupos que no están dentro de su coalición. Pues esta naturaleza de los sistemas políticos económicos hemos discutido que genera consecuencias pues graves que nos afectan a todos y que afectan a todos en la sociedad. Una de ellas es la desigualdad, ¿no? La profunda desigualdad que observamos en la mayor parte de los países latinoamericanos, una baja calidad y cobertura de los servicios públicos, acá pues pensando en los sistemas públicos educativos, de salud, de seguridad, de infraestructura, de agua, una debilidad institucional, en donde no hay incentivos realmente para construir instituciones sólidas y un Estado de Derecho que sea parejo para todos, porque eso limita el espacio de acción que tienen para generar esos privilegios, y son procesos pues, que normalmente llevan mucho tiempo y que llevan mucho esfuerzo, y también bajos niveles de recaudación, ¿no? Es una constante que vemos en los países latinoamericanos, los bajos niveles de recaudación, que limita también inversiones importantes en instituciones públicas, en servicios públicos. Creo que la pandemia nos ha dejado muy claro pues la poca capacidad que tienen los estados latinoamericanos para atenderla, y que normalmente cuando quieres implementar un paquete de política pública pues significa que le tienes que quitar a otro, y hay muchas complicaciones para construir como estados de bienestar robustos y grandes. Las consecuencias desde el punto de vista productivo que generan estos sistemas político-económicos, pues se observan pocas empresas en la frontera tecnológica. En general predominan empresas que se encuentran en los sectores extractivos o en sectores monopólicos, ¿no? Donde se sienten más cómodos estos grupos de empresarios en sectores que están protegidos y que no forzosamente tienen que arriesgar para innovar, o en sectores que están basados en la extracción de recursos naturales. También observamos bajos salarios, que por un lado tiene que ver con la baja regulación de las instituciones públicas en el ámbito laboral, un poder de negociación limitado también de los actores y de los sindicatos y de los trabajadores, por un lado por una baja afiliación sindical, pero también por el poder excesivo que tienen los grupos empresariales para negociar ante una oferta de mano de obra mucho mayor que la demanda que existe, principalmente en sectores que requieren habilidades no tan complejas y que son de manufactura o de poca complejidad. También observamos que la mayor parte de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, y eso tiene implicaciones graves porque son personas que no tienen acceso a la seguridad social, y normalmente también son trabajos de poca productividad y de poca acumulación de actividades a lo largo del ciclo de la vida. Entonces, pues normalmente son trabajos de bajos salarios y que tampoco aportan, ¿no? En términos recaudatorios con el trabajo que hacen al tema fiscal. Pues en México sabemos que más de la mitad de la población se encuentra en el sector informal, y de alguna manera el sector informal es un colchón, es un espacio que la gente encuentra para subsistir, pero que realmente pone un tope importante en el acceso a los servicios públicos y a los servicios de salud, por ejemplo, cuidados, de política social. Además, hay una debilidad de las instituciones para proteger el medio ambiente, creo que es algo que podemos observar en México también, y en la capacidad para hacer fuertes inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Pues ahí están un poco como los retos planteados, ¿no? A lo mejor es un poco amplio, pero pensamos y observamos, y se discute también en la revista, pues la necesidad de enfrentar estos retos, estos grandes desafíos nacionales, y de alguna manera la propuesta y la discusión es ver cómo
estos desafíos pues se ven limitados por estos sistemas rentistas, ¿no? Y poner el ojo y poner la mirada en las características de estos sistemas para discutir desde las izquierdas, desde los progresismos, cómo las agendas políticas de izquierda pues atacan estas características. Y si es posible generar amplias coaliciones políticas, sociales, laborales, para transformaciones a las características de este sistema, que es como donde queríamos poner un poco la mirada. Pues ya para terminar, me gustaría compartir también un planteamiento que se hizo en la conferencia por parte de José Gabriel Palma, y él hablaba un poco del enfoque que tienen las izquierdas en las políticas redistributivas y en la construcción de los estados de bienestar, ¿no? El planteamiento de él es que las desigualdades estructurales en América Latina y en general en pues yo diría que en los países occidentales, es que el mercado genera desigualdades cada vez más grandes, ¿no? Donde la concentración de la riqueza es cada vez más profunda. Y lo que él plantea es que únicamente con los estados de bienestar y con una agenda redistributiva no es suficiente, o no va a haber dinero que alcance o reformas fiscales que alcancen para buscar el bienestar de la población. Y lo que él plantea es que las izquierdas latinoamericanas no deberían de voltear a ver a los estados de bienestar actuales europeos como algo lejano y probablemente utópico, sino que las políticas socialdemócratas latinoamericanas tendrían que ir muy de la mano con la política económica, ¿no? Es decir, antes de que el mercado genere estas desigualdades estructurales y la concentración de la riqueza, la agenda, las izquierdas tienen que proponer políticas económicas de desarrollo económico que permitan a la mayoría de la población incorporarse a los mercados laborales, que cuenten con las habilidades brindadas a través de instituciones públicas y generar las condiciones para estos sectores en la frontera tecnológica donde las personas se puedan ir incorporando, pues rompiendo un poco esta brecha de la informalidad y la gente que no se puede incorporar. Entonces, pues es algo que me gustaría dejar también acá en la discusión, pues la importancia de acercarse también a propuestas de desarrollo económico, a la política económica, y cómo llevar de la mano desde la izquierda también, que yo creo que es un hueco que queda también por ahí abierto, y juntar un poco la política económica con las políticas redistributivas. Entonces, pues yo lo dejaría por ahí nada más. Quería como compartir pues esta idea que llevamos discutiendo y reflexionando por mucho tiempo, y que creo que también con la lectura del dossier pues nos ayuda a dar luces y buscar también oportunidades para pactos que apunten a transformaciones. Muchas gracias, Carlos. Igual después, como comentó, vamos a abrir a la participación del público y los autores que están acá. Y tenemos ahora a Fernanda Oppenheim, espero pronunciarlo correctamente. Ella es autora del dossier y además, como les comentaba, codirectora ejecutiva de la Asociación Poder de América Latina. Buenas tardes a todas, todos, todes. Pues qué gusto estar aquí en persona. Esto es bastante excepcional todavía y estoy encantada. Agradezco muchísimo a la FES y a la revista la invitación de estar aquí, de haber estado en el primer evento como coorganizadoras desde la organización que colidero, y pues también haber podido contribuir a la revista. Bueno, pues yo puedo comentar de lo que sé, de lo que hago y de lo que pienso. Y mucho tiene que ver con lo que comentaba Carlos, en el sentido de pues este fenómeno o esta forma de describir uno de los problemas estructurales, creo yo, más importantes, complejos y profundos que enfrentamos, que es el de la captura del Estado, ¿no? Por parte de las élites económicas. Y este es un fenómeno que tiene las características que comentaba Carlos, y que no solo atiende a las empresas o a las instituciones financieras o a los actores económicos formales, sino también a todos aquellos actores económicos que tienen un gran poder político y una gran influencia en la vida pública y en la vida de nuestros países. Por ejemplo, el crimen organizado, ¿no? Cuando hablamos de industrias, hablamos de todas las industrias lícitas o ilícitas, no importa cómo estén constituidas, que están extrayendo riqueza
de nuestros territorios, etcétera. Entonces, es un concepto muy complejo y a veces a mí me resulta muy difícil pensar en cómo podemos fortalecer un Estado capturado, ¿no? Sino más bien cómo podríamos desarticular esa captura. Y creo que ahí el rol de la sociedad civil organizándose, de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, etcétera, es fundamental, porque no podemos dejar esa tarea, desde mi perspectiva, y no solo la mía, pues de varios que debatimos esto, en manos de las empresas o de los estados, ¿no? Porque pues esto no ocurre en un vacío, es como cuando se habla del combate a la corrupción, ¿no? Como si la corrupción sucediera en un vacío o solo fueran ciertos funcionarios públicos y no fuera como un fenómeno estructural donde hay empresas, empresarios, élites de distinto tipo participando, ¿no? Entonces, esa es como la pregunta que todo el tiempo me da vuelta. Creo que hemos logrado en la última década probablemente describir más o menos, un poco más, poner el punto, ¿no?, sobre qué significa la captura. Ahí pues en el texto que yo aporté, ahí comparto un poco de lo que en un proyecto internacional en el que participo hemos estado como tratando de identificar, ¿no?, de cómo opera esta captura en los tres poderes del Estado, en las comunidades, incluso en las instituciones multilaterales, ¿no?, a través de la diplomacia económica, etcétera. Y sin embargo, donde quedamos como atrapadas, creo, es en pensar en soluciones, ¿no? Y es ahí donde pues estas reflexiones colectivas aportan mucha riqueza. Creo que una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con, sí, yo entiendo, nunca me habían dicho socialdemócrata, es interesante, no sé si lo soy, pero sí creo que hay que fortalecer el rol del Estado como sujeto garante de los derechos humanos. Esto lo dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los Estados son obligados, tienen la obligación de garantizarnos a todas y todos los derechos, todos los derechos, económicos también, pero también como el agente regulador. Es la autoridad que debe regular, en mi perspectiva, la actividad económica, ¿no?, y a las empresas, por ejemplo. Creo yo, algunos de los roles que tenemos que pensar cómo fortalecer en este contexto de captura, ¿no? Y como les decía, tener una sociedad civil, una ciudadanía vigilante, informada, que tenga también acceso a la educación pública, ¿no?, acceso a espacios de reflexión, de organización colectiva. Y no estoy hablando de las ONGs, ¿no?, como la que yo codirijo solamente, sino también, por supuesto, a trabajadoras y trabajadores, y también a las comunidades de base y a los movimientos sociales. A mí si algo me ha quedado de la pandemia es ver cómo incluso en distanciamiento y a veces en aislamiento o en cuarentenas o en lockdowns como han hecho otros países, ¿no?, incluso hasta con toques de queda, etcétera, la gente se ha podido organizar en línea y a veces en las calles, ¿no?, como pasó en Estados Unidos con lo Black Lives Matter, y como ha pasado en Colombia, y como ha pasado en Perú, y como ha pasado en Chile durante la pandemia, ¿no? Entonces, creo que la fuerza de los movimientos sociales y el regresar a las calles, que ahí debo decir, voy a parecer muy vieja, con esto están haciendo las personas más jóvenes, ¿no?, las nuevas generaciones, los movimientos feministas, los movimientos ambientalistas, creo que los movimientos antirracistas, anticolonialistas y también anticapitalistas, que siempre están. Creo que tienen un rol fundamental en tratar de un poco encontrar ciertas grietas, ¿no?, en esta dinámica de captura y vigilar estos roles tan fundamentales que tiene el Estado, o debería tener, en mi perspectiva. Yo me pregunto ahí en el texto si vamos o no, o si hay posibilidad de ir hacia un cambio estructural. Un año después, sigue siendo una gran duda. Yo siempre observo como ejemplos muy puntuales, porque a veces se me hace difícil hablarlo en abstracto. Yo, por ejemplo, a mí me gusta recordarnos a todas, todos, todes, que hay un consejo asesor que se sienta con el presidente de empresarios, que son las personas más ricas de este país y que son las personas que tienen capturada la vida pública de este país y que controlan casi el 30%, un capital equivalente a casi el 30% del PIB mexicano, ¿no? Carlos Slim, Germán Larrea, etcétera. Esto va a ir en video, así que, bueno, de todas maneras. Ya se lo saben. Así que son los nombres que a veces se nombran y a veces no se nombran, pero esas personas se sientan con el presidente todos los días, ¿no? Entonces, cuando hablamos de si hay un cambio estructural, yo me pregunto, ¿se tocarán las élites algún día en este país?
Y es una pregunta que la dejo para que la discutamos. No lo sé. Tenía esperanzas que pudiera suceder y faltan 2 años y medio y no sé si va a suceder, ¿no? Entonces, bueno, estos proyectos igual son de largo aliento. También las élites económicas funcionan en una lógica muchísimo más larga que las élites políticas. Funcionan a 30, 40 años, ¿no? Y más, no funcionan por sexenios. Siempre se llevan bien con la presidencia de turno, en mi experiencia en América Latina. Hay incluso una herencia virreinal en estas dinámicas. En México pasa lo mismo, en Perú pasa lo mismo, en Argentina pasa lo mismo. Si observamos las capitales virreinales, esto se replica. Y entonces, desarticular eso también es un proyecto de largo aliento. Y creo que ahí es donde tenemos que poner mucho empeño, ¿no? En la pandemia, 13 países de la región flexibilizaron, para dar otro ejemplo concreto e ilustrativo, o sus marcos normativos nacionales o las regulaciones para las compras y adquisiciones públicas para poder acceder a las vacunas, ¿sí? Las empresas productoras de las vacunas, las farmacéuticas, le dijeron a los países de América Latina: si no me haces, por ejemplo, adjudicación directa de los contratos, si no me compras este precio, si no cambias tus cláusulas de transparencia para no tener que transparentar lo que están pagándonos y las cláusulas de confidencialidad, etcétera, no te doy vacunas. Y ahí estaba la vida de la gente en la línea, ¿no? Y eso es un ejemplo perfecto de captura, ¿no? Es el sector privado capturando y minando la soberanía nacional. Entonces creo que, bueno, esta pandemia nos ha dejado un montón de aprendizajes, incluyendo ¿no? Cuando hay incluso derechos humanos en la línea y la vida de las personas en la línea, este gran capital pues se sigue mirando a sí mismo, ¿no? Y los estados no tienen la suficiente fortaleza para enfrentar esta dinámica, y este capital opera a nivel transnacional. Así que para no deprimirnos más, básicamente creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Todo el tema de medio ambiente que mencionabas, Carlos, me parece clave. El tema de la transición energética que empezamos a platicar justo antes de comenzar esta conversación, creo que es clave, ¿no? Y está siendo desatendido por esta administración. Pues vivimos en un contexto de violencia generalizada que también hace difícil, ¿no? Porque también el Estado está ausente en algunos territorios, hay militarización, que es otro grave problema. Entonces, pues ahí también encontrar como estos nuevos pactos en este contexto es muy complicado. Y bueno, creo que hay muchos cambios profundos que ojalá veamos se pueden propiciar poco a poco. Cambios estructurales en la estructura económica, en cómo se organiza el capital, en cómo se organizan las economías y la vida, ¿no? Y creo que esto, no sé, a mí me gusta pensarlo también desde una perspectiva interseccional, ¿no? Con las juventudes, con las personas que habitamos el territorio, ciudadanos o migrantes, con las feministas, por supuesto, los movimientos feministas, con los movimientos ambientalistas, con las y los trabajadores, y creo que es la única manera, ¿no? Pensarlo en colectivo y empujar por soluciones colectivas. Así que bueno, dije mucho y no dije nada, pero qué divertido. Les agradezco mucho su escucha. Muchas gracias, Fernanda, por dejarnos con estas reflexiones. Agradecer también otra vez a las compañeras de Volcana. Muchas gracias a compañeros de también. Muchas gracias. Memorias, combates, proyectos. Revista Común.